Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio muy especial de Easy Spanish Podcast. ¿Cómo estás hoy, Sofía? Hola Mateo, estoy muy bien, muy emocionada por el programa de hoy. ¿Y tú qué tal? Pues te digo la verdad, estoy un poco nervioso. El tema de hoy es algo que me toca muy de cerca. Es normal, Mateo. Hoy vamos a hablar sobre el miedo al rechazo. Es un tema que nos afecta a todos. Sí, exactamente. Hablamos de ese sentimiento cuando alguien nos dice que no, ya sea en el trabajo, con amigos o en el amor. Pero no te preocupes, estamos aquí para aprender juntos y para practicar español de una forma relajada. Tienes razón. El objetivo es entender por qué sufrimos tanto cuando no nos aceptan y, por supuesto, ayudar a nuestros oyentes con su B1. Así es. Vamos a usar un lenguaje claro, con pausas naturales. Queremos que se sientan cómodos escuchándonos. Empezamos. Sofía, para entrar en materia, ¿tú crees que el miedo al rechazo es algo que aprendemos o algo con lo que nacemos? Esa es una gran pregunta. He leído un poco sobre esto y parece que es algo muy antiguo. ¿Ah, sí? ¿Tiene que ver con la historia de los seres humanos? ¿Con la evolución? Exactamente. Imagina a los humanos de hace miles de años. Ellos vivían en tribus pequeñas, en la naturaleza. Entiendo. Vivir en grupo era la única forma de sobrevivir contra los animales salvajes y el clima. Así es. En ese tiempo, ser rechazado por tu tribu significaba la muerte segura. Estabas solo y desprotegido. Entonces, si el grupo te decía, vete de aquí, tu cerebro sentía un peligro real de muerte. Exactamente. Por eso, nuestro cerebro moderno todavía reacciona con mucho estrés ante el rechazo social. Es increíble. Mi cerebro piensa que si una chica no quiere salir conmigo, un león me va a comer en la selva. Tal cual. Es una reacción exagerada de nuestro sistema de alerta. Es un instinto de supervivencia muy fuerte. Bueno, ahora me siento mejor. No es que yo sea un cobarde, es que mi biología me está protegiendo. ¿Sabías que el rechazo duele físicamente? No es solo una forma de hablar. ¿De verdad? ¿Quieres decir que duele como cuando te das un golpe en el pie? Sí, algo así. Hay estudios científicos que muestran cosas muy interesantes sobre el cerebro. Cuéntame más. ¿Qué pasa dentro de nuestra cabeza cuando nos sentimos rechazados? Cuando alguien nos rechaza, se activan las mismas zonas del cerebro que cuando sentimos dolor físico real. ¡Wow! Entonces, un no de nuestro jefe puede doler tanto como un dolor de muelas. Exacto. Por eso usamos frases como me rompió el corazón o me dolió mucho lo que dijo. Es verdad. A veces siento un vacío en el estómago o una presión en el pecho cuando algo así pasa. Es totalmente real, Mateo. No es algo que te inventas, es tu cuerpo reaccionando a una amenaza social. Entonces, cuando me sienta rechazado, ¿debería tomarme una medicina para el dolor de cabeza? Bueno, algunos estudios dicen que ayuda, pero lo mejor es entender la emoción primero. ¿Recuerdas algún rechazo de cuando eras pequeña? En el colegio, por ejemplo. Ay, sí, lo recuerdo perfectamente. Fue en la escuela primaria. Tenía unos 8 años. ¿Qué pasó? Si quieres contarlo, claro. Aquí estamos en confianza. Había un grupo de niñas que jugaban siempre a la cuerda en el recreo. Yo quería jugar con ellas. ¿Y te acercaste a preguntarle si podías participar? Sí, lo hice. Me acerqué con mucha ilusión y les dije, ¿puedo jugar con ustedes? ¿Y qué te respondieron? Espero que fueran amables. Pues no. La líder del grupo me miró y me dijo, no, hoy somos impares, vete a otro sitio. Oh, qué duro. A esa edad esas palabras son como un cuchillo. ¿Qué hiciste tú? Me di la vuelta y me fui a un rincón a observar. Me sentí muy pequeña y muy sola en ese patio tan grande. Ese es el problema.
Esas experiencias tempranas nos marcan y nos hacen tener miedo de adultos. Sí. Ahora, cuando tengo que entrar en una reunión con gente que no conozco, siento ese mismo miedo de niña. A mí me pasaba con el fútbol. Siempre era el último en ser elegido para el equipo. Ah, eso es un clásico. Sentirse el último de la lista es una forma de rechazo muy común y muy amarga. Pero bueno, ahora juego al fútbol con mis amigos y no pasa nada si soy el peor. He crecido. Mateo, hablemos de algo moderno. ¿Cómo afectan las redes sociales a este miedo al rechazo? Las redes sociales son como una máquina de rechazo constante si no tienes cuidado. ¿Tú crees? ¿Por qué lo dices? ¿Por el tema de los me gusta y los seguidores? Exacto. Publicas una foto de tus vacaciones. Esperas que todo el mundo diga, ¡qué bien! Y si pasan 2 horas y solo tienes 3 likes, ¿cómo te sientes? Pues me siento un poco invisible. Empiezo a pensar que a nadie le importa mi vida o que la foto es fea. Es verdad, es una forma de rechazo silencioso. No es un no directo, pero se siente como un vacío. Y luego ves las fotos de otros amigos con cientos de comentarios y te comparas. Esa comparación es mortal. La comparación es el ladrón de la alegría. Siempre habrá alguien con más éxito o más belleza aparente. Además, en las redes sociales solo vemos la mejor parte de la vida de los demás. No vemos sus problemas. Exacto. Nadie publica una foto de cuando lo rechazan en una entrevista de trabajo o cuando está triste. Tienes razón. Vivimos en una cultura de éxito obligatorio, y eso hace que el fracaso y el rechazo den más miedo. Por eso es importante desconectar un poco. Tu valor no depende del número de corazones en una pantalla. Hablemos de un rechazo que todos conocemos, el rechazo laboral. Buscar trabajo es muy difícil psicológicamente. Tienes mucha razón. Recibir un correo que dice, gracias, pero hemos elegido a otro candidato, es muy duro. Yo pasé por eso el año pasado. Envié mi currículum a más de 50 empresas diferentes. ¡50! Eso es muchísima energía y tiempo. ¿Cuántas entrevistas tuviste al final? Solo tuve 3 entrevistas reales. En las otras 47 empresas ni siquiera me respondieron. Ese silencio es casi peor que un no. Te sientes como si tu esfuerzo no valiera nada. Exacto. Y en las entrevistas que sí tuve, me sentía muy nervioso. Tenía tanto miedo al rechazo que no era yo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Tratabas de ser alguien perfecto para gustarles a toda costa? Sí, respondía lo que yo pensaba que ellos querían escuchar. Perdí mi autenticidad por miedo a que me dijeran que no. Ese es un gran error, aunque es muy humano. Si no eres tú mismo, ellos no conocen tu verdadero talento. Al final, conseguí mi trabajo actual cuando decidí ser honesto y relajarme un poco más. ¡Qué bueno! A veces un rechazo es simplemente una señal de que esa empresa no era el lugar adecuado para ti. Ahora lo veo así, pero en ese momento sentía que yo era el problema, que no era lo suficientemente bueno. Y llegamos al tema más delicado de todos, el corazón. ¿Cómo manejas el rechazo sentimental, Mateo? Mal. Lo manejo muy mal. Creo que es el rechazo que más duele de todos los que existen. Sí, porque en el amor el rechazo parece que va dirigido directamente a quién eres tú como persona. Exacto. No es como un trabajo donde te falta una habilidad técnica. Aquí sientes que no eres querible. Curiosa tonada. ¿Has experimentado alguna vez el ghosting? Ya sabes, cuando alguien desaparece sin decir nada. Sí, me pasó hace unos meses. Tuvimos 3 citas maravillosas, o eso pensaba yo. ¿Y qué pasó después de la tercera cita? ¿Hablaron de verse otra vez? Sí, quedamos en ir al cine el siguiente viernes, pero cuando le escribí para confirmar, nada. Silencio total. ¡Qué falta de respeto! Eso es un rechazo muy cobarde, porque no te dan ninguna explicación. Me pasé días revisando mi móvil.
Pensaba que quizás se le había roto el teléfono o que había tenido un accidente. Es la reacción típica. Inventamos excusas para no aceptar que nos están rechazando sin palabras. Al final entendí que simplemente no le interesaba lo suficiente, pero me dolió más el silencio que un no me gustas. El ghosting es una forma muy inmadura de rechazo. Habla más de la otra persona que de ti, Mateo. Recuérdalo. Curiosa tonada. Sofía, he oído hablar de algo llamado terapia de rechazo. ¿Sabes qué es eso? Sí, es un concepto muy divertido y valiente. Lo creó un hombre que quería perder su miedo al no. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Se ponía en situaciones ridículas a propósito? Exactamente. Su reto era recibir un rechazo cada día durante 100 días seguidos. ¿100 días de rechazo? ¡Qué horror! ¿Qué tipo de cosas pedía? Pedía cosas locas. Por ejemplo, fue a una tienda de donuts y le pidió que le hicieran un donut con forma de los anillos olímpicos. ¡Qué locura! ¿Y qué le dijeron en la tienda? ¿Le dijeron que no? Lo increíble es que le dijeron que sí. La empleada se esforzó mucho y le hizo el donut especial. Vaya, entonces él buscaba un no y recibió un sí. ¡Qué lección tan buena! Exacto. Aprendió que muchas veces tenemos miedo de cosas que ni siquiera van a pasar. Imaginamos el rechazo antes de tiempo. Es verdad, a veces no pedimos un descuento, o una cita, o un favor porque estamos seguros que nos van a decir que no. El ejercicio consistía en pedir cosas para que la gente le dijera que no, y así acostumbrarse a la sensación. Me gusta esa idea. Al final el rechazo es como un músculo. Si lo entrenas, deja de doler tanto. ¿Sabes, Mateo? A veces el rechazo en realidad es una bendición disfrazada. Es una protección. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puede ser bueno que alguien te diga que no? Pues a veces queremos entrar en un lugar o estar con una persona que no nos conviene en absoluto. Ah, entiendo. Como cuando no te dan un trabajo y luego te enteras de que esa empresa ha quebrado meses después. Exacto. O cuando ese chico que te rechazó resulta ser una persona muy difícil o problemática. Entonces, el rechazo nos está redireccionando hacia algo mejor o más adecuado para nosotros. Me gusta esa palabra, redirección. El rechazo no es un muro, es una flecha que apunta hacia otro camino. Es una forma mucho más positiva de verlo. No es un fracaso, es una guía. Pero para ver el rechazo como una guía, necesitamos tener una autoestima sólida, ¿verdad? Totalmente. Si no te quieres a ti mismo, cualquier no externo te destruye por completo. ¿Y qué haces tú para cuidar tu autoestima cuando las cosas salen mal? Intento recordar mis logros pasados. Me digo a mí mismo que un error o un rechazo no define quién soy. Eso es muy importante. Tú eres mucho más que tu trabajo, tu pareja o tus éxitos sociales. También trato de ser menos perfeccionista. Antes quería ser perfecto en todo para que nadie pudiera rechazarme. La perfección no existe. Y además, a la gente no le gusta la gente perfecta. Nos gustan las personas reales, con defectos. Es verdad, mis mejores amigos son los que conocen mis errores y me aceptan tal como soy. Esa es la verdadera aceptación, la que viene de adentro y la de las personas que nos quieren de verdad. Bueno, Sofía, hemos hablado de biología, de redes sociales, de trabajo y de amor. Ha sido un viaje intenso. Sí, creo que hemos cubierto casi todo sobre el miedo al rechazo. ¿Hacemos un pequeño resumen para nuestros oyentes? Claro que sí. Punto 1. El rechazo es un instinto de supervivencia. No es culpa tuya sentir miedo. Punto 2. El dolor del rechazo es real en nuestro cerebro. Debemos ser amables con nosotros mismos cuando nos duela. Punto 3. El no es algo personal. A veces es simplemente una falta de coincidencia en ese momento. Punto 4. El rechazo puede ser una redirección hacia algo mejor. No te rindas al primer obstáculo. Y lo más importante,
Practiquen su español. Si tienen miedo de hablar con alguien por si se ríen, háganlo de todas formas. Me ha encantado este episodio, Mateo. Creo que es muy útil no solo para el español, sino para la vida. Yo también me siento mucho mejor después de hablar contigo. Ya no tengo tanto miedo al próximo no. ¡Qué bien! Recuerden, amigos oyentes, que pueden escuchar este episodio varias veces para pillar todas las expresiones. Sí, repitan las frases que les gusten, piensen en sus propios miedos y traten de enfrentarlos poco a poco. El español es una herramienta maravillosa para conectar. No dejen que el miedo al rechazo les impida hablar. Gracias por acompañarnos una semana más en Easy Spanish Podcast. Son los mejores estudiantes del mundo. Así es, nos vemos en el próximo episodio con más temas interesantes y mucha energía positiva. Hasta pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Sigan practicando y disfrutando del camino.